La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Los dos rostros. Vamos a mirar aquí cómo... ¿por qué los dos rostros? No sé si se han dado cuenta, pero yo siempre les hablo acerca de que oren y busquen el rostro de Dios. Busquen siempre el rostro de Dios. Yo le iba a poner como título así, pero no. O sea, le quise poner mejor los dos rostros. ¿Por qué? Para darles más o menos de lo que vamos a hablar hay dos testimonios. El testimonio tuyo y el testimonio de Cristo. ¿Cuál es más grande? Obviamente el testimonio de Cristo. Entonces, ¿de qué debemos hablar siempre? Del testimonio de Cristo. ¿Cómo debemos de comportarnos con el carácter de Cristo? O sea, el carácter de Cristo es el carácter de Dios. Entonces, ¿qué carácter debemos de tener? El de Cristo, no el de nosotros. Nosotros por naturaleza somos rebeldes, todos sin excepción. En nosotros está el pecado. Ya nacemos con el pecado. Entonces, necesitamos el carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Cristo lo mostró. Señor, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Pablo también lo dice. Entonces, el carácter de Cristo es el carácter de Dios. Básicamente, hermanos, cuando yo les digo busquen el rostro de Dios, básicamente se trata busquen el carácter de Dios. Cuando oramos, nosotros ya hice el estudio en relación de que en Cristo está, o sea, de Cristo sale el hacer las cosas bien. Entonces, siempre que lean, o por lo menos la mayoría de las veces que lean en relación al rostro, está hablando de personas altivas, altaneras, desobedientes, rebeldes. Y de hecho vamos a leer mucha lectura, palabra de Dios. Entonces, necesitamos el rostro de Cristo, hermanos, el rostro de nuestro Padre Dios. Entonces aquí vamos a entender un poquito más o de una forma un poquito diferente en relación a la santidad. La santidad tiene que ver, hermanos, Dios es santo, Jesús es santo, nosotros no. Pero la palabra de Dios dice que seamos santos. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? Bueno, la palabra dice que somos santificados con su palabra. Ahí está el Padre. El Padre habla, ahí está la palabra. ¿Cómo puede ser santos? Creo que ya hice un estudio, ¿cómo ser santo? Bueno, lee toda la palabra de Dios. Léela. Y eres santificado. Nosotros somos santificados por la palabra. ¿Okay? Pero necesitamos no solamente oír, sino hacer. Entonces, de hecho, yo aquí les voy a compartir la lectura. En el estudio anterior yo les dije, por ejemplo, cuando Cristo le va a lavar los pies, le dice Pedro, Señor, no, a mí no me vas a lavar los pies. Dice, si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Oh, no, entonces lávame todo, báñame si quieres. Dice, no, ya estás limpio. ¿Cómo lo limpió? Con su palabra. Entonces solamente necesitamos, ya una vez que somos limpios, ¿qué hizo Jesús? Limpiar los pies de ellos. De igual forma,
Él nos limpia los pies, es Jesús quien nos lava los pies para andar en el camino de Él, en el camino de Cristo Jesús. Entonces, vamos a la palabra de Dios. De entrada, yo digo que no estaba seguro cuál versículo iba a poner. Eso voy a poner aquí a Daniel 1:13 y 1:15. Ustedes pueden leer el contexto. El pueblo de Israel fue doblegado por Nabucodonosor, fueron llevados cautivos a Babilonia. A los pocos años, al poco tiempo, a Daniel lo pusieron, los juntaron con personas que ellos cuidaban de ellos. Entonces les iban a dar de comer carne, que eso es simbólico, hermanos. Y ellos dicen, no, nosotros vamos a comer puras verduritas. Esto es una alegoría debemos de comer a Cristo y no al mundo. Debemos de buscar el rostro de Cristo, no el de nosotros, que es mundano. ¿Ok? Me van a ir entendiendo un poquito, poco a poco. Lean todo el contexto. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Aquí el rey es Nabucodonosor. Y haz después con tus siervos según veas. Al cabo de 10 días, en el 15, aquí habla de 10 días. También el Señor habla que la iglesia va a ser probada por 10 días, pero si el pueblo se mantiene fiel, entonces va a haber fruto. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Aquí la alegoría es de que si ellos hubieran comido la comida que les daba el rey pagano, Nabucodonosor, no se iban a mirar bien de rostro. Alegóricamente, si comemos la comida de nuestro Padre Dios, que es Cristo Jesús, nuestros rostros van a resplandecer. O sea, alegóricamente. Ok, vamos al Salmo 4:6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y fíjense, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. La luz de tu rostro, que fue lo que pasó con Moisés. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y fíjense, Moisés no vio el rostro de Dios, pero ahí estaba, obviamente, ahí está la gloria. Él hablaba cara a cara, y al hablar cara a cara, ¿qué pasó con Moisés? Su rostro resplandecía, tanto que le tuvieron que poner un velo. De igual forma, Jesús, cuando está hablando con el Padre, cuando está orando, en la transfiguración, y de hecho hasta los apóstoles Pedro, Juan y su hermano, escucharon la voz de Dios, el semblante de Jesús resplandeció. O sea, es lo mismo, o sea, para enseñarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros debemos de andar con rostros resplandecientes, con el rostro de nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo obtenemos? A través de la palabra de Dios y a través de la oración, hermanos. A través de su palabra. Y escuchando la palabra, obediendo a su palabra. Entonces, primero voy a empezar con ¿cómo es que llegamos ahí? Fíjense bien. Dios mostró su rostro con el pueblo de Israel
cuando les dio las 10 plagas a Egipto, Dios mostró su rostro. ¿Ok? Murieron el ejército del faraón y el faraón en el mar Rojo, cuando se abrieron las aguas. Llegan al monte Sinaí y ahí dice el Señor, fuiste mía, ahí en el monte Sinaí. Entonces, ¿pero qué pasó? En el desierto, el camino a la tierra prometida, el Señor se enojó, se indignó. Entonces, cuando el Señor se indigna, quiere decir, el Señor se enoja. Eso es la ira de Dios. Cuando ustedes vean, apartaré mi rostro de ti, quiere decir, me voy a enojar contigo. Y cuando yo aparto mi rostro de ti, te va a ir de la patada. Te dejo a merced de Satanás. Pero hay un tiempo, una vez que llegas a la tierra prometida, cuando eres sellado, en donde ya el Señor dice que nunca más va a apartar su rostro. O sea, es fiel hasta el fin. Así como les dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio. Y también les dijo, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, simbólicamente, fíjense lo que hizo Jesús. Los apóstoles obviamente andaban en tinieblas, no eran obedientes al Señor, porque nadie nunca cumplió los 10 mandamientos, eso es obvio. Entonces viene Jesús, y Jesús con su palabra los limpia, ¿ok? Los limpia de todo pecado, ¿ok? Pero él mismo les profetizó, me voy a ir por un tiempo. O sea, voy a apartar mi rostro de ustedes. O sea, nos va a dejar por un periodo de tiempo. Dice, pero no se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Entonces, ¿cómo pasó con los apóstoles? Fíjense, ¿ok? Cuando en la última cena hace el nuevo pacto, obviamente ya les dijo todo esto, ellos dicen, no, Señor, no. O sea, estaban con el Señor. No, Señor, nosotros, aunque nos maten, yo no te voy a negar. Y él dice, hoy mismo me vas a negar. Tú, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú ya me negaste 3 veces. Jesús también le dijo a Pedro que Satanás pidió permiso para zarandearlos. ¿Ok? ¿Cómo los zarandeó? Precisamente cuando les entró el miedo, hermanos, básicamente, les entró el miedo. ¿Ok? Entonces, cuando vienen por Jesús y Pedro, que era macho, saca su espada, Jesús le dice, no hagas eso, Pedro. Y sana inclusive a la persona que le corta la oreja. Entonces a Pedro eventualmente le entró el miedo. Viene Pedro de lejos siguiendo al Señor. Entonces había una persona que tenía acceso a donde llevaban a Jesús. Mi opinión es de que es opinión. Mi opinión era que era Nicodemo. Nicodemo era amigo de Juan. Y por lo tanto, cuando Juan venía con Nicodemo, Nicodemo le abrió la puerta a Pedro para que entrara. Entonces ahí andaba Pedro, así mirando como de lejos. Entonces una mujer lo reconoció, solo negó. Solo niega 3 veces. ¿Ok? ¿Y qué hace Jesús? Voltea a ver a Pedro en el momento que canta el gallo. Jesús se le queda mirando a Pedro. Entonces en Pedro entró. O sea, fíjense el tiempo que tomó, hermanos, negar a Cristo. En horas.
En unas horas se les olvidó. Entonces Jesús lo mira a los ojos y con esa mirada, o sea, cuando Jesús puso el rostro en Cristo, cuando Cristo puso los ojos en Pedro, Pedro entró en sí. ¿Y qué pasó? Lloró. Lloró mucho. Lloró mucho. Pero hasta que no puso Jesús los ojos en él, hasta que no miró su rostro. Entonces, ¿cómo se quedaron ellos? Estuvieron huérfanos por unos días. Pero luego regresa Jesús y se aparece a ellos en 3 días. ¿Ok? ¿Y qué hace Él? Nosotros debemos de buscar siempre el rostro de Cristo, hermanos. Siempre, siempre. En la medida que nosotros andamos buscando siempre el rostro de Cristo, su luz admirable de Él está en nosotros, entonces es ahí donde nosotros podemos ser la luz del mundo, pero reconociendo que la luz viene de Cristo, no de nosotros. Yo les voy a dar ejemplos aquí de personas que andaban levantando su rostro y no el rostro de Dios, precisamente presumiendo. Entonces debemos de presumir a Jesús, no nosotros. La ira de Dios y esconder el rostro de Dios de nosotros es cuando tenemos tribulación. Salmos, puros salmos aquí, 13:1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 22-24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, este es el salmo que Jesús oró en la cruz, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios también, el Padre, por un poco de tiempo, escondió su rostro de Cristo, porque Él llevó nuestros pecados. Pero ¿qué dice cuando Él, Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado, Padre? El Padre escucha la oración de Jesús, se indigna Jesús, muere Jesús y se pone todo negro. Esa es la indignación de Dios. Pero ya no contra Jesús, sino contra el mundo. Contra el mundo. ¿Okay? Salmo 37, o más bien el mundo de Satanás, el mundo de tinieblas. Dice, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. 83:16. Llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre. Ya sabemos que el nombre de Dios es Abba, Padre, oh Jehová. 88:14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? 102:2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaran. Recuerdan que Jesús, cuando les está enseñando a sus discípulos y les habla acerca de una viuda, dice, viene una viuda y clama. Entonces dice, esa viuda no necesariamente se portaba bien, pero para empezar era viuda. ¿Okay? Y el Señor siempre escucha a las viudas. Entonces dice, no necesariamente por su justicia, vamos a decirle así, vamos a decir una mujer incrédula o rebelde que viene y le pide
al rey, dice, le va a abrir la puerta, le va a abrir la puerta. No tanto porque es justa, sino porque insistió, porque sí insistió. Entonces ahí nos enseña Jesús que debemos de insistir, no nos debemos de desanimar. No nos debemos de desanimar, hermanos. Señor, por eso yo les digo, ustedes busquen el rostro de Dios, el rostro de Cristo, todos los días, hermanos. Todos los días, todos los días. Señor, muéstrame tu rostro, Señor. Tu rostro busco, Señor. Muéstrame tu rostro, Señor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. 143:7. Respondan, porque todos los días, hermanos, todos los días pecamos. Pecamos de muchas formas. De muchas formas. O hay días que siempre haces todo lo que Dios te dice. Vamos a decir que tú dices, bueno, sí, hay días que yo sí hago. Bueno, pero sabían que hay pecados que podemos cometer por omisión, o sea, porque no los estamos haciendo. Entonces, ya nosotros somos justificados en Cristo, hermanos. Ya no tenemos que andarnos ahí dando de golpes por lo que hace la carne. Ya Cristo murió por ello. Es por eso que necesitamos siempre el pecado, hermanos. El pecado en sí es cuando queremos justificarnos nosotros. O sea, vamos a decir que yo voy pasando y luego está mi vecino Panchito y por alguna razón yo no hice lo que tenía que hacer. No hice lo que tenía que hacer. Entonces el Espíritu Santo nos dice, entonces, híjole, vecinos, discúlpeme, fíjese, o sea, pecaste. Bueno, en el momento el Espíritu Santo te redargüyó, te habló y obedeciste, bueno. Y luego ya si vienes, ¡ay, Señor! Perdóneme porque a Panchito le... No. O sea, ya Cristo te justificó, por eso buscas su rostro. Por eso le das gracias. Gracias, Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Entonces, ¿cuándo es cuando tiende uno más a pecar? Cuando no buscas el rostro de Dios. Cuando no lo buscas. Cristo lo dijo. Oren en todo momento. Entonces, si no oras en todo momento, entonces ahí ya estás desobedeciendo. Todos desobedecemos. Si yo les he dicho, ¿ustedes qué piensan que yo siempre estoy orando? No, hermanos, no. Entonces estoy desobedeciendo a mi Padre. Entonces yo digo, bueno, pues debo de estar orando siempre, en todo momento. Entonces, acuérdense, cuando Cristo viene, ya Cristo a su corazón, ya Cristo no viene en relación al pecado. Ya no es en relación. La segunda venida de Cristo, y todo comienza en nuestro corazón, ya no es en relación al pecado. 143:7. Respóndeme pronto, oh Jehová. Fíjense cómo es atrevida esta oración. No dice respóndeme, no. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse a la predicación de Jeremías. Fíjense, aquí dice, hicieron sus rostros de piedra. En la misma carta también dice, ustedes tienen un corazón de piedra. Nosotros somos piedras, hermanos.
A Pedro le dijo, Pedro, tú eres piedra. Tú eres piedra. Somos piedra. Pero el Señor nos pone corazón de carne. O sea, el Espíritu Santo, simbólicamente. Entonces, a través del Espíritu Santo, nosotros, el Señor, alegra nuestros rostros. ¿Quiénes eran los que tenían el rostro de piedra en el tiempo de Jesús? Los fariseos. Los fariseos. Nosotros todos somos fariseos, hermanos. Todos venimos de ahí. Todos tendemos a juzgar. Todos queremos gobernar a alguien. Todos, así somos. El padre siempre estaba escuchando a un predicador que es muy reconocido. Y yo digo, está predicando mal. O sea, predica a Cristo. No les voy a decir el nombre porque predica a Cristo, pero de alguna forma como que quita un poquito la mirada de Cristo. O sea, por ejemplo, dice, ustedes deben de enseñarle a sus hijos que se porten bien, que no hagan cosas, porque se la pasan en la mayoría del tiempo en la escuela y no necesariamente. ¿Qué debemos de enseñarle a nuestros hijos, hermanos? Hablarles de Cristo. En Cristo está la ley, en Cristo está la paz, en Cristo está la felicidad, en Cristo está la salvación, en Cristo está la justicia. Debemos de hablarles de Cristo, no de hacer cosas, no que vayan a misa, no que vayan a la iglesia. No, busquen a Cristo, busquen a Cristo y Cristo no está lejos. Uno puede encontrar a Cristo en la Biblia, hermanos, en la Biblia. Lo puedes encontrar. Ahora, yo nunca le digo a la gente, no vayas a una iglesia, a una congregación. Si conozco la congregación y una persona a mí me pregunta, hermano, y le predico el evangelio, y él está comenzando a entender el evangelio, entonces, y yo conozco la congregación, yo nomás le voy a decir, busca a Cristo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Ten cuidado con esos predicadores, porque andan predicando mal. De estos son de los que profetizó Jesús. No te dejes engañar, porque vendrán unos en mi nombre diciendo esto, esto y esto. Ellos lo dicen. Ten cuidado. No vayas ahí. Pero pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué tal si el Señor te quiere mandar ahí por alguna razón? No lo sé. Entonces, al último, hermano, lo que debe de sobresalir es el testimonio de Cristo, no el de vosotros. Fíjense, cómo les voy a... Aquí están los dos rostros. Por ejemplo, yo vengo con mis hijos, con la doctrina que me enseñaron. Entonces yo le digo, mis hijos, órale, vámonos a misa, porque es pecado no ir a misa. Entonces ya crecen. Entonces yo les digo, hijos, órale, váyanse a misa. Yo ya fui. Ok. ¿Quién se está engrandeciendo? Yo, porque yo ya fui a misa. Ok. Cuando en realidad lo único que yo les tengo que decir, ya platicaste con el Señor, busca el rostro del Señor. Conoce siempre, aférrate a buscar a Cristo, a conocer a Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos dice, tampoco a los hijos hay que andarles diciendo cada rato. ¿Por qué? Porque no funciona, hermanos. Yo lo vi en mi casa. ¿Ya fueron a misa? Sí, ya fui. No era cierto. No era cierto. Ahora, como les digo, nosotros no somos salvos por ir a misa. Nosotros somos salvos cuando llegamos al entendimiento que Jesús murió por nosotros. En la misa se comparte la palabra de Dios
Y ahí se menciona que Jesús murió por nosotros. Pero hay una pelea entre el verdadero evangelio y un evangelio diferente. Esa es la cosa. Pero ahí comenzamos todos de alguna manera. Y si llega, por ejemplo, Pablo y le predica a una persona el verdadero evangelio y creen, ¿a poco piensan que no va a venir alguien a decirles un evangelio diferente? Claro que sí, hermano. Entonces es irrelevante si no es el catolicismo, es el mormonismo, si no es el ateísmo. O sea, la pelea viene de una forma o de otra para que la persona no crea el evangelio, independientemente de donde vaya, hermanos. Pero ya una vez que entendemos el evangelio y vamos aprendiendo, bueno, pues hay que obedecer en lo que vamos aprendiendo dentro de Pero acuérdense, Cristo es de donde salen las obras, no de nosotros. Lo que sale de nosotros, Dios lo aborrece. Dios quiere, el Padre quiere lo que sale de Cristo, lo que sale del Espíritu. De Cristo, no lo de nosotros. Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, aquí está la profecía en relación al rey altivo de rostro, entendido de enigmas. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. ¿Ok? Eso se cumple en el tiempo de Jesús, hermanos. Entonces, ¿quién es el altivo de rostro? El sumo sacerdote. Porque está hablando en relación a la doctrina. Entonces, ¿quién fue el que quiso cambiar la ley? Digo cambiar porque en realidad nunca entendieron la ley. A eso vino Jesús, a enseñarnos la ley. Jesús, ¿cuál es la ley? Yo soy la ley. Yo soy la ley. Nada más escucha. Yo soy la ley. Ok. Y resulta que comenzando desde el sumo sacerdote, Caifás, entendido de enigmas, él quiso cambiar la ley. O sea, no nada más, así lo entendieron. ¿Cómo quieren hacer la ley? ¿Carnal? No, que tienes que guardar el sábado. Nunca lo entendieron. Entonces ellos quisieron cambiar la ley. O sea, eso es lo que está hablando aquí, de la profecía de Daniel 9, del 1 al 19. Aquí está la oración de Daniel y habla acerca de, fíjense, en el año primero de Darío de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero del reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones. Estos 70 años de desolaciones es simbólico, obviamente, para la iglesia. Es de 70 años. Y volví mi rostro a Dios. O sea, busqué a Dios. O sea, mi rostro, fíjense, el altivo de espíritu, ando así, por ejemplo. Yo soy fariseo. Yo voy a misa siempre, me confieso, comulgo y ando así, con el rostro erguido así. Eso es ser fariseo. O sea, ando presumiendo que yo sí cumplo lo que me enseñaron. ¿Ok? Eso es soberbia, eso es orgullo. Y no necesariamente mostrando el rostro de Cristo. ¿Ok? Entonces aquí dice Daniel, y volví mi rostro, o sea, simbólicamente siempre uno le hace uno así, Señor, cuando uno ora al cielo. Pero también cuando está uno en la presencia del Señor, ¿qué hace uno? Agachar la cabeza. Señor, así como está uno pecador, un publicano,
que ni siquiera levantaba la cabeza, o sea, y ni siquiera se acercaba, o sea, de lejos. Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ahí él volvió su rostro buscando el rostro de Cristo, el rostro de nuestro Padre Dios. Y había uno altivo de espíritu, o sea, altanero, orgulloso, con el rostro así. Señor, yo ayuno 2 veces por semana. O sea, resaltando sus obras de él. Yo no soy como aquel pecador. Lo reconocía porque era publicano. Yo no soy como ese. Yo ayuno, yo diezmo. O sea, Dios dice, yo no recibo gloria de los hombres. Ahí el que estaba hablando era Satanás. Y estaba en el templo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Tan simple como eso, hermanos. Buscándole. ¿Cómo encuentras a Cristo en su palabra? Él te habla y platicando con Él, orando. En oración y ruego. El Señor dice, piden, pidan. Ustedes no reciben porque no piden. Y cuando piden mal. Señor, que me gane la lotería. Señor, esto, piden mal. No, pidan ver el rostro de Cristo. En ayuno, silicio y ceniza, simbólico. O sea, andan buscando a Cristo o al Padre. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Y qué dice Daniel? Hemos pecado. Porque cuando pecaba uno, pecaban todos. O sea, por el pecado de uno afecta a todos. En una iglesia, dice Pablo, saquen al que anda envanecido ahí, porque dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Con una persona que ya ande ahí mal, pues ya va a terminar mal toda la iglesia. Fíjense lo importante que de la unidad. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es el Señor. Esta es la lengua que glorifica a nuestro Padre Dios. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. ¿Ah? ¿Por qué el Señor nos hace esto? Porque no estaban haciendo lo correcto. Como en el día de hoy que lleva todo el hombre de Judá. Hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener, ¿de quién es? El tener misericordia. De Jehová nuestro Dios, de nuestro Padre Dios es el tener misericordia y el perdonar. De Él viene. Nosotros en la carne no podemos perdonar, hermanos, no podemos. Entonces, cuando verdaderamente perdonamos es porque ya estamos siendo santificados con su palabra y su palabra que es espíritu. Entonces, podemos perdonar. De Él viene inclusive el perdonar. Entonces, por eso yo siempre le digo, tú perdona aunque no lo sientas. Porque en el fondo esa es tu voluntad. Eso es buscar el rostro de Cristo también, hermano. Eso es buscar el rostro de Cristo. Señor, yo odio a esa persona, pero usted dice que hay que perdonar. Yo lo quiero perdonar. Yo lo quiero perdonar, Señor. Ponga en mí, Señor. Y el Señor lo hace.
Él es el que nos perdona, entonces Él pone el querer y el hacer. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Y Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado, no piden porque no obtienen porque no piden, y aquí está, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, aquí está el testimonio. Y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, una persona, una sola persona, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, el que había destruido Nabucodonosor y su ejército. ¿Cuál es el nuevo santuario? Nosotros, fíjense bien, y haz que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que somos el santuario de Él. Por santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué andaban mostrando los fariseos? Sus justicias. Les dijo, si ustedes no tienen una justicia mejor que la de los fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cree en Jesús, cree en el enviado. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo o de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ezequiel 2 del 1 al 7 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes. Todo esto somos nosotros, hermanos, sin excepción, antes de seguir al Señor. ¿Ok? Estos somos. Ahora, siempre obedecemos, siempre. Y fíjense, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. ¿Cuál es la rebelión?
ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, y de pedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde. El no escuchar, ahí ya hay rebeldía. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Acuérdense, ellos querían matar a Jesús. Ellos querían matar a Jesús. Y eventualmente lo mataron. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni les tengan miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, que es rebeldía. No tengas miedos de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o deje de escuchar, porque son muy rebeldes. 39 del 21 al 29. Aquí quise poner esto en relación a la profecía para los rebeldes, o sea, para nosotros. ¿Okay? Todos somos hijos de ira, dice Pablo. Nosotros todos venimos de ahí. Antes éramos hijos de la ira, dice Pablo. Ven el contexto. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro. Ahí está la ira de Dios. Y los entregué en manos de sus enemigos, Satanás y sus demonios, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por eso es necesario buscar el rostro de Cristo. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificados en ellos. ¿Se fijan? Mediten ese versículo, hermanos. Y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, nosotros fuimos llevados cautivos del pecado, dice, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y aquí está, fíjense bien, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Cuándo es? Cuando el Señor ya no va a apartar su rostro de nosotros, cuando somos sellados, hermanos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado en mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Déjame compartirles lo que ayer me mostró el Señor. Me dio mucho miedo.
me dio mucho miedo. O sea, estaba yo estudiando inclusive Deuteronomio 28, o sea, me llevó a Deuteronomio 28. Entonces dice, si tú desobedeces, te voy a llevar o te voy a traer personas de duro rostro, y pelearán contra ti. Y no van a tener piedad ni de los ancianos ni de los niños. Y entendí lo que estaba diciendo el Señor. Y me dio miedo y le digo, Señor, ¿por qué? Porque en ese momento, esa es una de las cosas que estoy pasando. En donde alguien que tiene un rostro de duro, un duro rostro, me persigue. Entonces yo le digo, Señor, yo estoy viviendo eso. Entonces yo le digo, necesito palabras, Señor. Y el Señor me llevó al Salmo 105. Fíjense, hermanos, Deuteronomio 28 todavía le pasa a la iglesia, aún a la que ya fue sellada. Deuteronomio 28. O sea, vienen contra ti. Pero la diferencia es de que ahora tenemos a Cristo. Esa es la diferencia. Ahora tenemos a Cristo. Y yo voy a terminar con el Salmo 105. Entonces, porque eso fue lo que me dio el Señor. O sea, a ti te pudiera todavía, por ejemplo, ahí menciona, tú por andar de rebelde, yo voy a hacer que tu esposa se acueste con Ramón. Y eso pasó en mi vida. Yo no sé si a la fecha mi esposa todavía ande con Ramón, no lo sé. Pero eso es lo que dice el Señor. Todavía está pasando. Entonces, ¿pero cómo lo combato? Refugiándome en el Señor. Tan simple como eso. O sea, Cristo es nuestro refugio. Buscando el rostro de Cristo. Y eso lo necesitamos siempre. Ahora Él dice, ya nunca más me enojaré contigo, dice el Señor. Entonces, ya no es que esté Dios enojado con nosotros, sino más bien es para hacer luz en la oscuridad. Porque todo el ser humano pasa por la desobediencia. Fíjense bien, en Deuteronomio 28 dice bendiciones de la obediencia. Bueno, el único que cumplió Deuteronomio 28 en relación a la obediencia fue Cristo. Fue el único. Las consecuencias de las desobediencias es para toda la humanidad. Entonces ya una vez que tú eres iglesia y eres sellado sigue Deuteronomio 28 contra ti, pero ya ahora ya tienes a Cristo. Entonces ya no te pueden tocar. Aunque vengan contra ti. Esa es la diferencia. Y fíjense otra vez, ya no esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu. El problema es de que mucha gente no sabe cómo lidiar con eso. De hecho, ayer, por eso yo les digo, hermanos, yo no lo sé todo. Yo no sabía que Deuteronomio 28, en relación a la desobediencia, todavía viene contra mí, porque todavía peco. Pero ahí está la misericordia, la justicia de Dios en Cristo. O sea, tú refúgiate en mi Hijo. Por ese periodo de tiempo, mientras me contestaba el Señor, que fue por un periodo como de 2 minutos, yo entré en mucho miedo, me dio mucho temor. Le digo, Señor. Entonces yo le digo, Señor, ¿qué está pasando? No entiendo. Esto yo lo estoy viviendo. Entonces, ¿qué está pasando? Y como por un periodo de 2 minutos, entonces ya
el Espíritu me trae el Salmo 105. Entonces ya me voy al Salmo 105. Entonces para mí fue como agua en el desierto. Yo digo, ay Señor, gracias. Gracias, o sea, porque a veces, fíjense, todas las denominaciones creen tener la razón. Yo pienso, o sea, yo creo que estoy en la razón en relación a lo que el Señor me dice. Entonces digo, ¿cómo sé que yo tengo paz? La tengo, yo tengo paz. Pero su palabra de repente me asustó cuando digo, no, esto todavía viene contra mí. Yo lo estoy pasando. So, para que no les sorprenda a ustedes también. Salmo 10:4, déjenme ver. 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto. ¿Cuál es el hombre recto? El que se reconoce pecador y sabe que necesita un Salvador. Tan simple como eso. Salmo 17:5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Aquí hay una razón de por qué Jesús lavó los pies de los apóstoles. Aquí hay una, pero hay más. Para que mis pies no resbalen. Yo no sé cómo eran las sandalias que ellos usaban. Y yo digo, ¿se resbalaban con esas sandalias? No lo sé. Pero era, o sea, en relación a al polvo que había tal vez con el polvo y el sudor hace que resbalen la sandalia, que es simbólico, todo es simbólico. Ahí está uno, en relación a lavar los pies de los siervos. Salmo 27:8-9. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 31:16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. 83. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tus rostros y seremos salvos. Seremos salvos. En cada tribulación necesitamos. Ya Cristo lo hizo. Fíjense bien, aquí es en donde la salvación, mucha gente se confunde. En relación a la salvación, siempre la gente se enfoca cuando se muere. Cuando me muera, ¿me voy a ir al infierno o me voy a ir al cielo? No, tú ya puedes entrar en el cielo o al infierno aquí, ahorita. Tú tienes entrada al cielo o al infierno. El infierno es sufrimiento sin Cristo. El cielo es que viene la tribulación en contra de ti y de todas las tribulaciones. Tú entras al cielo porque Dios pone el rostro hacia ti y te salva. Te salva del miedo, de todos los miedos que hay en este mundo. Lo dice Juan. En el amor no hay temor. Yo casi siempre me acuerdo más del canto que de la palabra. Por eso lo digo, bueno. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. De donde el que teme aún no ha sido perfeccionado. ¿Por qué? Porque el rostro de Cristo no está resplandeciendo en él.
muy probablemente está resplandeciendo el rostro de Él, las obras de Él. Son las salvaciones en cada tribulación. Te viene una noticia, ¿sabes qué? Fíjate que pasó esto, ¿qué tienes que hacer? Padre mío, Señor, no sea yo avergonzado. Yo casi siempre le digo así cuando hay algo así. Señor, no sea yo avergonzado, Señor, porque yo le sigo, Padre amado. Hágase su voluntad, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pero sobre todo no permita, Señor, que yo sea avergonzado por poner la confianza en usted, Señor. Pero siempre es tomando del source. Alexa, how do you say source in Spanish? Source, bueno, ahorita me acuerdo. O sea, de una energía de batería. La batería es la fuente, la fuente. Cristo es la fuente de las buenas acciones. En Cristo está la luz. En la palabra del Padre hay luz. La palabra nos santifica. En Jesús también hay luz, inclusive separado, inclusive del Padre. En Cristo, de Cristo sale luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 89, 14 y 15. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. O sea, la roca es Cristo. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro y no el de ellos. 104:15. Aquí obviamente es simbólico todo, ¿verdad? Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar. Aquí el vino es simbólico del Espíritu Santo. Aquí el aceite, fíjense bien, el aceite que hace brillar el rostro. El aceite se le pone a las lámparas para que alumbre. Aquí está el aceite. El aceite es Cristo, que hace brillar el rostro. Nosotros somos la lámpara, el rostro de Cristo, pero solo a través de su aceite, que es Cristo. Y el pan que sustenta la vida del hombre, también es Cristo, el pan de vida. 105:4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Yo siempre hablo de esto, siempre. Cuando le dice a Pablo le dice, Señor, aparta de mí a este mensajero de Satanás que me abofetea. Y le dice el Señor, bástate mi gracia. O sea, bástate mi aceite. Aquí está. Bástate mi vino, el Espíritu Santo. Bástate mi aceite, la gracia, Cristo Jesús. Porque mi poder se perfecciona, fíjense, se perfecciona en la debilidad. Pablo, cuando tú eres débil, busca a Cristo, pon la confianza en Cristo, y ahí donde eres débil, no me digas que te lo quite, más bien, búscame a mí. No busques que te quite a Satanás, búscame a mí. Aquí lo dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Salmo 119, 135. Estamos hablando de lo que Cristo le dijo a Pablo, que era, pues después de Cristo, es el que más habla en relación a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Proverbios 16:15.
En la alegría del rostro del rey está la vida. En la alegría, no cuando anda enojado. En la alegría de Cristo está la vida. En la alegría de Él. Si Él está alegre, nosotros estamos alegres. ¿Por qué va a estar alegre Cristo si nosotros lo honramos, si nosotros lo buscamos? Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. 21-29. El hombre impío, o sea, el hombre carnal, el hombre que no tiene a Cristo, que no busca a Cristo, que no se quiere justificar en Cristo, endurece su rostro. Mas el recto ordena sus caminos. 25-23. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado, o sea, el rostro de Cristo, la lengua detractora. 27-19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro. Pablo habla de esto. Así el corazón del hombre al del hombre. ¿Se fijan que cómo habla del rostro, pero a la vez habla del corazón? O sea, está hablando, Jesús dijo que del corazón sale todo. Entonces, como el agua, como en el agua, el rostro. O sea, si tú te miras en un espejo, que fue lo que dijo Pablo, ¿a quién vas a ver en el espejo? O sea, imagínate yo, ¿no? Vamos a decir, o bueno, una persona, vamos a decir, de piel, por ejemplo, blanca, de cierta forma Cuando se ve en un espejo, no va a mirar a una persona morena o a una persona de otro color, o sea, lo va a mirar tal cual es. Entonces, si nosotros tenemos un corazón de mundo, pues es obvio que nosotros no podemos, de nosotros no pueden salir buenas obras. He ahí la importancia, y por eso dice Pablo, dice, ahorita le vemos como en un espejo. De aquí saca Pablo eso. Como en un espejo. O sea, tú te miras en el espejo. Pues no. Dice, pero cuando le veamos a Él, entonces seremos como Él. Entonces. No ahorita, no entonces. O sea, ya cuando no tengamos, y está hablando del corazón, obviamente, entonces vamos a tener el mismísimo corazón de Cristo. El mismo. Ahorita todavía no. Solo lo tenemos como en un espejo. Proverbios 27-19. Como en el agua, sí, ya lo dije. El Cantar de los Cantares, 2:14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Vayan y miren el contexto. Ya les he dicho que Salomón es figura de Cristo y la negrita, la morenita, es figura de la iglesia. Figura de la iglesia. Entonces aquí hay un diálogo de amor, ¿verdad? Habla Cristo y habla la iglesia. Y en el Cantar de los Cantares, hermanos, o sea, vaya, ahí está la novela, y no es novela, o sea, es literal, o sea, no es un cuento, o sea, es real. Ahí está la historia del amor. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros
testifica contra ellos. La apariencia, ¿y cuál es la apariencia de sus rostros? Estaban así bien gorditos porque comían mucho. Es simbólico, es simbólico. O sea, eran bien gorditos. O sea, se la pasaban comiendo y no compartían con los demás. No compartían con los demás. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. 6:2. Fíjense en los serafines, hermanos, fíjense bien. Está Dios, ¿ok? Está Dios ahí. Se hace el tabernáculo. En el tabernáculo es una figura de donde está el Señor. En el lugar santísimo. Por encima de él había serafines. Cada uno 6 alas. Y fíjense, con 2 cubrían sus rostros. No lo podían ver, se tenían que cubrir el rostro. Con 2 cubrían sus pies. Aquí hay otra cosa en relación a los pies. El único que tiene los pies correctos es Dios. O sea, Cristo anduvo en el camino correcto. Ya de ahí todos los demás, inclusive los ángeles, necesitan que les laven los pies. O sea, todo simbólico, hermanos. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, de todos, dice. Y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová, ¿y cuál es la afrenta? Pues el pecado. 29:22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido. O sea, de miedo, de que viene el fin por decir algo, que viene el fin del mundo. Tu rostro no se va a poner pálido. Que viene la guerra, tu rostro no se va a poner pálido. Tú vas a tener el rostro. De hecho, creo que lo tengo. Cuando estaban apedreando, matando literalmente a Esteban, su rostro no palideció, o sea, no tenía cara de ángel. Así como diciendo, veo el cielo abierto. Y empezaron las pedradas. Lo mataron a pedradas. Él no fue avergonzado. Tenía rostro de ángel. No será ahora avergonzado Jacob el pecador, pero puso su confianza en él, entonces no va a ser avergonzado. Ni su rostro se pondrá pálido. Isaías 53:3 es la profecía en relación a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y fíjense aquí, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. En el libro de los Hebreos dice: ay del que pisotee la sangre del cordero, ay de él, ya una vez que lo sabemos. Isaías 54:8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Ya les di el ejemplo y no nomás fue Pedro, hermano, no nomás, o sea, él escondió su rostro de todos ellos, pero fue por un momento. Les dijo, me voy a ir,
pero les conviene que me vaya, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar el Consolador. Yo voy a estar con ustedes, no tengan miedo. Por un corto tiempo, el Señor se apartó de ellos. Mateo 6, 16 y 17. Fíjense, entonces ya una vez que hablamos del rostro, entonces ya lo van a poder entender, esta parte en relación al rostro. Cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Por ejemplo, es simbólico, es simbólico. Entonces, por ejemplo, yo voy a ayunar y lo estoy ayunando y ando, así para que la gente vea, ay, el hermano anda ayunando. Cada vez lo veo más flaco y pues andaban ahí mostrando. Pero es simbólico, acuérdense. ¿Quiénes andaban haciendo esto? Los fariseos. Los fariseos. ¿Por qué no guardan el sábado? Pecadores. Ellos andaban haciendo esos. O sea, es lo que quiere decir, hermanos. De cierto os digo, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, que hacen buenas obras. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, o sea, cuando hagas tus obras, unge tu cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Es Cristo. Y lava tu rostro. Lava tu rostro. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la obra de la que está hablando aquí? La oración. La obra de la oración. Pero cualquier obra que hagas, pero en este caso está hablando del rostro. Unge tu cabeza, la cabeza es Cristo. O sea, ¿cómo se ungía? Con aceite, hermanos. Ese era lo que se hacía. ¿Cómo ungieron a David? Con aceite. ¿Cómo ungió a María Magdalena a Jesús? Con aceite. Entonces ya les dije, ¿quién es el aceite? El aceite es Jesús, ya se los dije. Mateo 17:2. Hoy es la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, como el sol. ¿Se acuerdan que yo les he dicho? El sol, hagan de cuenta que una persona cuando ya tiene el rostro de Cristo, el sol, literal, se avergüenza, se oscurece simbólicamente. ¿Por qué? Porque es mejor el rostro de Cristo que el rostro del sol, que la gloria del sol, o sea, la luz del sol. Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es lo que hace el Señor cuando nos limpia de pecado, cuando reconocemos, cuando entramos en la gloria de Dios. Ya cuando el Señor nos abrió el entendimiento y lo entendemos bien, tenemos el vestido blanquito sin ningún pecado, porque Cristo no pecó. 18:10. Mirad, estos son los siervos de Dios. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeñitos. O habla simbólicamente de los niños. Pero el Señor dice, si no somos como los niños, no podemos entrar en el reino de Dios. O habla de los niños y de los niños del reino. No menosprecien a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Fíjense. Los ángeles. Los ángeles son el Espíritu. Entonces, cuando uno está en oración,
Los ángeles que ya ven, ahora sí, el rostro, déjenme ver, sus ángeles en los cielos que ven siempre el rostro de mi Padre, ahora sí lo pueden ver. Entonces, esos ángeles que están en el cielo, cuando oramos, Señor, quiero ver tu rostro, aparta tu ira de mí. Entonces los ángeles que siempre están viendo al cielo, vienen hacia nosotros, y ellos que sus ángeles sale la luz que brilla de Dios y ellos la tienen, entonces también de igual forma nosotros. No que de nuestros rostros va a salir una luz así, no, hermanos, del corazón, el carácter de Dios. Carácter de Dios. O sea, ya no enojado Dios con nosotros, sino más bien la alegría de Cristo. ¿Por qué? Porque lo buscamos a Él y no al mundo, en la tribulación. Mateo 26, 27. Me equivoqué, yo no sé, era otro. Mateo 26, déjenme ver dónde lo puse. Mateo 26. Es 67. 26, 67. Bueno, ustedes búsquenlo para no quitarles tiempo. De todos modos, creo que lo tengo en Marcos o en Lucas. Marcos 14, 65. Y algunos comenzaron a escupirle a Jesús y a cubrirle el rostro. Fíjense, todo esto. Por eso yo les digo que todo lo que está escrito, hermanos, una coma, todo tiene un significado. Y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Aquí están las bofetadas de las que hablaba Pablo. Hay un mensajero de Satanás que me abofetea. Bueno, a Jesús lo abofetearon, a nosotros también. Pero sobre todo son las malas acciones que vienen contra nosotros de los que nos aborrecen. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Juan 11:44. Fíjense, esto es en relación a Lázaro. Lázaro murió, pero Jesús les había dicho, está enfermo, pero esa enfermedad no es de muerte, no se preocupen. Señor, pues si está enfermo, pues bueno, sanará. Entonces ya Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, pero él dijo, esa enfermedad no es de muerte. O sea, la muerte en sí es la enfermedad. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Vino y lo resucitó. ¿Qué es lo que hace simbólicamente? Lo que hizo con Lázaro lo hace con nosotros. Eso le dice, grita y le dice, fíjense, Marta le dijo, Señor, yo sé que mi hermano va a resucitar en el último día. Y Jesús dice, yo soy la resurrección. Entonces viene y dice, abran el sepulcro. Y Marta dice, Señor, ya tiene 4 días, ya huele mal. Dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de mi Padre? Entonces manda, Lázaro, sal de ahí. Al que está muerto, eso es lo que Jesús hace con nosotros. Y el que había muerto salió atadas las manos. Okay, por algo, fíjense, esto es simbólico. ¿Qué hace Satanás con nosotros? Nos ata las manos, nos ata los pies. Aquí está. Nos ata las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. O sea, ¿a quién le dice? A sus siervos que están ahí. ¿Quiénes son los siervos de Cristo que hacen esto? Los ángeles.
Cuando nosotros, desátenle. Y ahí es cuando nosotros somos es que el Señor nos salva. Nos desata las manos porque Satanás nos tiene atados y andamos ciegos. Cuando nacemos juntamente con Cristo, básicamente eso hace el Señor en nosotros. Hechos 6:15. Aquí está lo que yo les decía, lo de Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Porque sus ángeles, así como lo dijo Jesús, ven siempre el rostro de nuestro Padre Dios. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la hacemos, entonces pues, seguimos siendo carnales, básicamente. Seguimos siendo carnales, porque no lo estamos poniendo en práctica. O sea, Dios pone el querer y el hacer. So viene el Señor y te dice, ora. Y tú dices, no, yo estoy esperando a que el Señor me diga, ora. Pues ya te lo está diciendo, ora. Ponte a orar. No, pero yo estoy esperando porque Él pone el querer y el hacer. Entonces hay gente que se agarran cada cosa y aquí también muestra en relación al espejo. Eso lo menciona Pablo, lo menciona Santiago también. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, los que se justifican en el testimonio de Cristo Jesús, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, o la ira de Dios, está contra aquellos que hacen el mal, comenzando con la incredulidad. Apocalipsis 6:16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro, o sea, enojadísimo de Dios, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, o sea, del Padre y del Hijo. Apocalipsis 22, del 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, de los dos, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esto yo todo lo he estudiado. Yo estoy con que son los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, dando cada mes su fruto. El fruto de Pedro, el fruto, como les digo, no lo he estudiado. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad en relación al pecado, sabemos, ¿ok? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Los apóstoles todos están reinando, hermano. Ya Cristo ya está reinando, por si no lo sabían. Porque Él está reinando con los vivos y con los muertos.
Y yo voy a terminar con 2 Corintios 3. O sea, eso es en el enfoque en relación al rostro, a la ira de Dios, pero bueno, mi enfoque aquí no es la ira de Dios, mi enfoque aquí es buscar el rostro de Dios, ¿ok? Siempre para edificar. So, obviamente está la exhortación en la palabra de Dios de que lo busquemos a Él para que aparte a la ira de Dios, o sea, porque si viene una tribulación y no tenemos paz, es que Dios está enojado. Si no tenemos paz, entonces, ¿cómo le haces para tener la paz? Busca el rostro de Dios, busca a Cristo Jesús. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunas de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que ustedes son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes, ¿se fijan? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La fuente de las buenas acciones viene de Dios, viene de Cristo, el cual asimismo nos hizo ministros o llamas de fuego, competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la de los 10 mandamientos para andar predicando los 10 mandamientos, no, sino la del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, el de los 10 mandamientos, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, el de los 10 mandamientos en el monte Sinaí con el pueblo judío, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Estamos bajo el ministerio de justificación, no en el de condenación. Por eso siempre se estuvo predicando, no anden predicando los 10 mandamientos para justificación, sino más bien el ministerio de la justificación, que es a través de la fe en Cristo Jesús, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, y todavía hasta la fecha, todos los que siguen esa doctrina, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, a través de reconocer que somos pecadores y que Cristo es quien nos purifica, ese velo de no entender el Antiguo Testamento se quita. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta,
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Pídale al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Si no entienden esto, hermanos, yo lo explico de una forma, lo explico de otra. Cristo es la fuente de las buenas obras. Cristo. Entonces, para hacer buenas obras, tenemos que buscar a Cristo. Buscar a Cristo, honrar a Cristo. El que honra a Cristo honra al Padre. Entonces, debemos demostrar el rostro de Cristo, no el de nosotros, sino el rostro de Cristo. Pero para poderlo mostrar, tenemos que tener comunión con el Señor. Entonces, si queremos mostrar todos los días, Él está aquí, está cerca. Entonces hay que buscarlo, ¿verdad? Y déjense llevar por el Espíritu, para que, déjenme ver en dónde estoy. Solo les dije que iba a terminar, no recordaba ya, con el Salmo 105. Ok, entonces, ¿qué fue lo que el Señor a mí me dio ayer cuando yo andaba? Para que vean, uno no lo sabe todo, hermanos. El Señor nos va llevando, y yo lo estoy compartiendo con ustedes. ¿Ok? Pero el que abre el entendimiento es el Espíritu, los ángeles que ven el rostro de Dios. Alabad a Jehová. Esto es buscar el nombre de Cristo, hacer esto. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, el Evangelio. Cantadle salmos. ¿Cómo? Hablad de todas sus maravillas. Eso es cantar los salmos. Hablad de todas sus maravillas. Cuando una persona está hablando acerca de lo que Jesús hizo con los ciegos, ahí está cantando salmos. ¿Ok? Está el simbólico, está lo que es el símbolo, pero está la esencia. O sea, hermano, podemos cantarle con el corazón, con nuestra voz al Señor. No es pecado. Eso no es pecado. O sea, dice Pablo, podemos comer de todo. Todo me es lícito, dice Pablo. Hermano, ¿puedo cantarle al Señor? Sí, cántale, sí. Pero sobre todo es en tu corazón. Es en tu corazón. O sea, habla de las maravillas de Él, eso es cantar. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, en Él, no en nosotros. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Ahí está. Buscad siempre su rostro. Por eso yo les digo, hay que buscarlo siempre. Acuérdense de las maravillas. Aquí se van los prodigios que Él hizo en Egipto. Nosotros también hacemos prodigios. Fíjense bien. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y la de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo.
no consintió que nadie los agravara, y por causa de ello castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, cuando vinieron los 70, y Jacob moró en la tierra de Cam, en Egipto, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborrecieran a su pueblo, para que contra sus siervos pensaran mal. Esto de igual forma sigue pasando contra nosotros. Envió a sus, o sea, están los espíritus, nuestra lucha es contra demonios. Entonces, ¿quién los puso? El Señor, ahí está, para poder ser luz en la oscuridad. Envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que los oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Ahí están las 10 plagas. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces. Su tierra produjo ranas. Las ranas, ya sabemos, en el Apocalipsis dice que son espíritus de demonios. Hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia, llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras. Todo lo que uno ama en este mundo a través de la palabra de Dios es destrozado. Destrozó sus viñas, sus higueras, y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Cómo los sacó? En la cena pascual. Pero fíjense, siempre lo digo, hay un proceso para llegar a la tierra prometida. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. El terror que antes teníamos, cuando el Señor nos rescata, esos temores que antes teníamos, ahora se los da a los demonios. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron y hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Cristo Jesús. Abrió la peña y fluyeron aguas. Espíritu Santo. Y corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Aleluya. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.